tampoco. San Agustín nació ¿en qué año? No, 300 después de Cristo, ¿ok? Así que nació mucho antes de Martín Lutero y nació mucho antes de Juan Calvino y mucho antes de Charles Spurgeon. O sea que eres mayor. Sí, o sea, una persona que nació mucho antes, ¿ok? Martín Lutero hablaba sobre la predestinación y la doctrina de la elección y las relacionaba ¿con qué? Dieguito, ¿sí te acuerdas? La gracia. Con la gracia. Muy bien, Diego se acuerda. ¿Ok? La gracia estaba íntimamente ligada con la predestinación según San Agustín. ¿Y qué es la gracia? Dieguito, vamos a ver si Diego sabe lo que es la gracia. ¿La gracia qué es? Que es como que Dios tiene el poder y es el rey. No, eso es soberano. ¿Qué es la gracia, Clarimar? Es el gozo que Dios te da. No, Ave María. Amarili, ¿qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. El favor inmerecido del Señor. El Señor nos da su gracia, nos perdona, sabiendo que somos pecadores y nos hace un favor que no merecemos. En este contexto, la gracia se define así, ¿verdad? La gracia también se puede definir como un don, pero en el contexto del que estamos hablando, se refiere a que la gracia es Merecido, favor inmerecido. un favor inmerecido de Dios. ¿Okay? Eso es la gracia. Y la predestinación, San Agustín la relacionaba con ese favor inmerecido. Él decía que estábamos predestinados a ser salvos por la gracia del Señor, inmerecido de Dios. Muy bien. O sea que no había gracia o no había predestinación sin gracia. Y no había salvación sin gracia. ¿Está claro? Porque me están mirando como rara. ¿Lo entienden? Ok. Oigan esto que decía San Agustín. San Agustín veía la soberanía de Dios sobre su creación operando a través del don de la gracia, por encima de cualquier libertad que pueda tener el hombre de elegir. No es el hombre el que elige a Dios, sino es Dios el que elige al hombre. Está claro ese punto también de San Agustín, ¿verdad? Y San Agustín dijo que había un personaje bíblico que era el mejor ejemplo de la gracia. Vamos a ver si recuerdan quién es ese personaje bíblico. Según San Agustín, ¿quién era la persona que mejor ejemplo en la Biblia nos daba sobre la gracia? Dios. ¿Lo recuerdan? Dios. ¿Quién? Díganme el nombre. Dios. ¿Qué pasa? Jesucristo. Está bien, pero dime Jesucristo. Dime el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Recuerda que la persona de la que estamos hablando en esto es Jesucristo. No es Dios. Es Dios, Cristo, está bien. No está mal que me digas Dios, pero debes ir al específico cuando estamos hablando en determinado contexto. Si estamos hablando de un personaje, pues es Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Además, yo le había dado ese detalle a ustedes, recuérdenlo. Jesucristo como el mejor ejemplo de la predestinación o de la doctrina de la elección. Vamos a llamarlo de ahora en adelante la doctrina de la elección más que de la predestinación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Cristo es el mejor ejemplo? Según lo que habíamos discutido. Porque no puede hacer salvo porque él fue predestinado a hacer la cruz del Calvario. ¿Verdad? Morir en la cruz del Calvario. Entre otras cosas de la vida de Cristo, ¿verdad? Que hay muchas más. Hay muchas más. Él fue predestinado a tener muerte de cruz. ¿Ok? Está claro. Diego lo conoce, Diego lo recuerda muy bien, lo tienes ese detalle. Y hay otros detalles, dame otro detalle de la vida de Cristo que tú puedas decir, mira, fue predestinado. ¿Cómo qué? No sé si esto está bien. Dilo. Pero él fue predestinado a ser el Hijo de Dios. Él es Dios, Él era el Hijo de Dios desde la eternidad. Así que pues no fue predestinado para eso. Él es Dios desde la eternidad. Su nacimiento, ¿dónde iba a nacer?
Galilea. En Belén de Judea. ¿Ok? Así que bueno, y entre otros detalles, ¿verdad? Pues sabemos que iba a ir a la cruz del Calvario. Bueno, otro de los temas que también San Agustín trabajó, estudió, fue el pecado original. ¿Alguien recuerda lo que es el pecado original? ¿Qué es el pecado original, Diego? Si te acuerdas. Cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron. Eso es lo que es el pecado original. Yo recuerdo que tú lo dijiste. Yo lo dije, ¿verdad? Y San Agustín pues trabajó también ese tema, lo desarrolló bastante. Y cuando hablamos del pecado original lo relacionamos con la predestinación. Debemos tener claro, ¿verdad? Porque eso estaba predestinado a Jesús. Eso es una buena pregunta. Esa pregunta yo creo que tú me la hiciste la otra vez. Si Adán y Eva estaban predestinados a caer, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no te di contestación en aquel día ni te la puedo dar ahora todavía. ¿Verdad? Eso es una buena pregunta. Ella preguntó si Adán y Eva estaban predestinados a caer o no. Sí. ¿Para que eso sucedió? Vamos a seguirlo discutiendo el tema de la predestinación y hasta qué punto. Ellos tenían... ¿Cómo ellos tenían? Ellos eran adultos, ¿verdad? Ya eran personas adultas, sí. Aunque su corazón era como el corazón de un niño. Eran inocentes. No conocían pecado, no conocían maldad. ¿Y si cuando nacieron estaban predestinados a ser salvos, tal vez? ¿Y después No, la realidad es que entrar en ese tema nos va a desviar. O sea, tratar de contestarnos esa pregunta en este momento. No hay que buscar, es que el Espíritu Santo nos tiene que iluminar, entonces vamos a dedicarle tiempo a una pregunta cuando hay tantas otras cosas que atender sobre el tema. En la medida en que nosotros vayamos avanzando en este tema y comprendiendo bien qué es lo que es la predestinación o la doctrina de la elección, vis a vis el libre albedrío, ¿verdad? Vis a vis quiere decir frente a frente al libre albedrío, pues vamos a ver. Ahora, ya saben lo que es pecado original, ¿verdad? Concupiscencia, otro tema que también trabajó bastante. ¿Qué es la concupiscencia? El pecado que está en nosotros, o sea, ¿Qué? pecado que está en nosotros, o sea, Nuestra propensión hacia pecar, ¿verdad? La inclinación natural del hombre a pecar. a pecar. ¿Ves? Y el hombre tiene esa propensión a pecar, ¿por qué? Porque el de carne... ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo, Somos de carne... Bueno, somos de carne y hueso, sí, eso son contestaciones, pero Él era tú. Pero de lo que yo estoy hablando ahora, fíjense ustedes, antes de yo hablarle de la concupiscencia, ¿de qué les hablé? El pecado original. El pecado original. Por eso es que somos. Por eso es que está la concupiscencia en la carne. Porque cuando eso pasó, pues... Porque ya todo el mundo... cuando Jesús bajó, se dieron cuenta de todas las cosas. Y ese pecado, ¿qué pasó? ¿Se siguió? Exacto. ¿Se transmitió a quién? Hasta... Al resto de la humanidad. Toda la humanidad, la ¿Ok? generación. Hasta hoy en día... Hasta hoy. Está... ¿Ok? Yo quiero que tengan esos términos claros, qué es el pecado original, qué es la concupiscencia, ¿verdad? Tengan esos términos claros porque eventualmente los van a necesitar, qué es la gracia. ¿Ok? La soberanía de Dios, ¿qué es? Eso, es eso. ¿Ok? Que Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir eso de que Dios es soberano, Diego? De que Dios es nuestro rey. Es nuestro rey. Que Si jura algo, Que hace como quiere. lo hace. Que Dios hace lo que quiera. Lo que quiera. ¿Ok? Y cuando Y si quiera, Dios, cuando quiera. y si Dios es soberano, quiere decir que Dios le puede dar su gracia A quien quiera. a todo el mundo o a quien Él quiera. Y puede negarle su gracia A a quien Él quiera negarla. Eso es como si estás predestinado a ser amor, algo así. Por eso es que traigo el tema, para que lo vayan entendiendo, porque eventualmente lo vamos a ver desde esa perspectiva. Es como si estás predestinado a tener gracia, ¿no? Sí. ¿Estamos predestinados a tener gracia? Bueno, el Señor se inclina a ofrecerle la salvación a todos. A todos. Si tú la rechazas, tú la rechazaste, no la rechazó Dios.
Si tú las rechazas. Si da ya la, ¿verdad? La Si salvación. tú te niegas. Pues si te niegas. Que no es lo mismo elegir a Dios. No, yo no quiero decir eso. Muy bien. Dios nos elige a nosotros y nos quiere salvar. Pero Y si no tú quiere- rechazas la oferta, pues, Pero si tú rechazas la fe, o te niegas a qué? ¿Te niegas a qué? A Cristo. No. Arrepentimiento. A arrepentirte. De- ¿Ves? El negarme a arrepentirme es totalmente distinto a yo haber elegido a Dios como mi Salvador. Y como quiera, nosotros no lo elegimos a Él. Él nos elige a nosotros. Según la gracia, según entendemos la gracia, nosotros no elegimos a Dios. Dios nos elige a nosotros. Según la definición de la gracia en este contexto, Dios nos hace un favor. No es que nosotros fuimos donde Dios y le dijimos, Dios, hazme el favor. ¿Quién lo hace? Y Él lo hace. No. Dios nos hizo el favor y nos llamó porque quiso. Porque nos ama. Y su oferta de salvación Para todo el mundo. es para todo el mundo, es universal. Ahora, Si tú la rechazas, no es que tú elegiste o no elegiste, es que tú te negaste Va a ser- o no. o no. No, no aceptaste, ibas a decir aceptaste. ¿O no? ¿Cómo podemos entender esto? Por ejemplo, cuando vemos la vida de Faraón. Dios le ofrece a Faraón, Él la rechazó. Dios, Sigue con su verdad. tal vez en la predestinación, si lo vemos así, o en la Ahí elección, se puede ver que hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento. Dios Él se predestina, quiso arrepentir. Dios predestina a toda la humanidad a ser salva, entre ellos Faraón. Pero Faraón, ante el llamado del Señor, no se quiso arrepentir. Dios no lo eligió. ¿Y lo eligió para qué? Pero sí le dio salvación. Le ofreció la Sí salvación. se la ofreció, pero él no la dio. Pero Dios terminó eligiéndolo a él para condenación. ¿Por qué? Por su Porque Dios sabía que él no se iba. No digas porque Dios sabía, Mari. Mari insiste en entrar con la omnisciencia. No, estamos hablando de algo que está totalmente libre de la omnisciencia. Claro, si tú lo ves en esos términos, fácil, ya resolviste el asunto. Y así es fácil entender la predestinación. Dios lo sabe todo. No. Yo quiero llevarlos a ustedes a un nivel en donde ustedes puedan comprender la predestinación sin tener que excusarla. ¿Ven? La omnisciencia es una de las excusas que algunos teólogos y algunos pensadores usan para justificar la predestinación. La predestinación no tiene que ser justificada porque la predestinación es una doctrina bíblica que se sostiene por sí misma. Así que vuelvo y empiezo el planteamiento. Y ahora sí que estoy como en el aire porque esto está complejo. De nuevo, el Señor le ofrece su salvación a toda la humanidad. Entre ellos, Faraón. Faraón insiste en negarse a aceptarla, a recibirla, a arrepentirse, es la palabra correcta. Faraón se niega a arrepentirse. Pues ¿qué hace el Señor? Endurece su corazón, lo dice la Biblia. Al endurecer su corazón, Lo entrega a las pasiones. lo entrega a sus pasiones, quiere decir que lo eligió. Lo entrega lo que a él le gusta. Lo eligió lo hizo ¿para qué? Para condenación. Para condenación. Lo entendieron muy bien. Y yo pienso que así funciona con la mayoría, no con todo, con la mayoría de los seres humanos. El plan de salvación es universal. La predestinación o la elección está ahí por la sangre de Cristo. Si nos arrepentimos y reconocemos nuestros pecados, somos elegidos a salvación. A salvación, no a condenación como Faraón hizo. Pero si decidimos no arrepentirnos, Pues estamos elegidos para condenación. Eso es como predestinación. eso es Eso es predestinación. predestinación. Eso es Porque predestinación. si tú estás elegido para ser condenado, pues estás predestinado a la salvación. Fíjate que nosotros la semana pasada, Que en otras palabras, claro, y la semana pasada nosotros estábamos estudiando que la condenación de los hombres viene porque